saludándonos a todas estas personas, pacientes, amigos y todos ellos que están pendientes de lo que vamos a decir y de lo que vamos a explicar y de lo que las medidas preventivas sobre la hipertensión arterial. Gilberto, cuéntanos un poco qué es la hipertensión arterial, cuáles son las causas y todo lo que tú sabes mejor que todos lo que de otras especialidades, y la relación que tiene esa hipertensión arterial con las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Giuseppe, por tu invitación a tu programa En Sintonía con la Salud por Alfa 99.9. Como ya se anunció, hablaremos sobre el asesino silencioso, que no es más que la hipertensión arterial, y que mejor que tu programa para aclarar ciertas dudas sobre la misma. Comenzaremos hablando sobre lo que es la hipertensión. La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial, bien sea la sistólica, que es la que llamamos máxima, o la diastólica o la baja, o ambas. Sabemos que la presión arterial normal es 120/80 en adultos de 18 años y en adelante. En niños es distinto, puede variar, pero en el adulto mayor de 18 años es 120/80. Cuando esa presión sube por encima o igual a 140 la sistólica y 90 la diastólica, estamos hablando de hipertensión arterial. En la actualidad, el octavo comité sobre la hipertensión arterial ha actualizado los parámetros y ahora en personas mayores de 60 años la hipertensión se considera que es de 150 la sistólica y 90 la diastólica. Es decir, ya no es 140-90 milímetros de mercurio para el adulto mayor de 60 años, sino que es 150-90 milímetros de mercurio. Oye, de verdad que me siento aprendiendo. Todos estamos aprendiendo hoy con esa magistral que nos trae el doctor Gilberto Cuenca, cardiólogo del municipio de Cabimas, del Centro Médico de Cabimas y también del Hospital El Rosario. Bueno, Gilberto, de verdad que me dejaste un poco pensativo en función a las cifras de la presión arterial, porque generalmente nosotros habíamos siempre creído que era 130/80, 140/100, 150/100, incluso algunos, para poder denominar entonces que eso era patológico. Ahora bien, un paciente de 20 años, 25 años, para poder catalogarlo, ya un paciente adulto sin duda alguna, como hipertenso, entonces ¿cuáles serían las cifras? Exactamente, mayor de 18 años, las cifras tensionales deben de ser mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Puede ser una o ambas cifras tensionales, cualquiera de las dos se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero no es solamente una toma que se debe hacer. Para nosotros poder diagnosticar la hipertensión arterial, debemos de chequear al paciente mínimo 2 veces en consulta para poderle decir, usted es hipertenso y vamos a tratarlo como tal. No es de un solo momento. Ok, es decir, que se hace un control diario de la presión arterial y evidentemente, acorde a las cifras que podamos tener de ese paciente, catalogaríamos y determinaríamos si es hipertenso o no. Eso es correcto. Generalmente se le dice al paciente que se haga tomas en su casa, tomas domiciliarias, que haga un chequeo de una semana. Posteriormente se le puede hacer un estudio que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial, que dura 24 horas colocado, y ese estudio nos arrojará parámetros para nosotros poder decidir si el paciente realmente está hipertenso o no. Porque fíjate, Giuseppe, en la hipertensión arterial hay varios tipos. Por ejemplo, que es una de las más frecuentes en las personas menores de 18 años, como es la hipertensión de bata blanca. Son aquellos pacientes que, por ejemplo, van al consultorio y por el estrés, ¿verdad? El estrés de estar en un consultorio, se les sube la presión arterial. Pero cuando salen del consultorio, sus cifras tensionales se normalizan. Esos son hipertensos de bata blanca. Igualmente hay que seguirles
la evolución, porque muy probablemente con el tiempo van a hacerse hipertensos también. Importante esa aclaratoria porque precisamente el paciente cuando nos llega al consultorio llega ansioso, incluso con cierta intranquilidad, justamente por estar frente al médico, al galeno, y evidentemente eso puede provocar aumento de la presión arterial. Recuerden que la entrevista de hoy, o el tema que estamos disertando y desarrollando hoy con el doctor Ciuberto Cuenca, cardiólogo de nuestra querida ciudad de Cabimas y toda la costa oriental del lago, claro que sí. Tensión arterial, mitos y realidades. Estamos rompiendo muchos mitos, muchas realidades, y uno de esos mitos que acabamos de romper, por cierto, Ciuberto, gracias por esa recomendación. Las cifras, nuevas cifras, señores, no lo dice Ciuberto, no lo digo yo, lo emite un organismo internacional de consenso, donde, bueno, esas nuevas cifras nos sorprenden mucho, ¿verdad que sí? Para diagnosticar a un paciente como hipertenso, cosa que pienso que, no sé, me dirás tú la estadística, si la ciudad, o en este caso el estado con más hipertensos es el estado Zulia. ¿Y por qué será? Mira, en Venezuela, por estados, el estado Zulia es uno de los que tiene mayor porcentaje de hipertensos en su población. Y yo pienso que tiene que ver con la alimentación, su estilo de vida, más que todo por eso. Ok, el estilo de vida, importante. Y en ese sentido, la alimentación y el estilo de vida sedentario, todas esas cosas, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, con respecto al estilo de vida del maracucho, del zuliano en general, el maracucho, el zuliano, está acostumbrado a comer un poco salado. Igualmente le gusta mucho la comida, lo que llamamos vulgarmente las fritangas, empanadas, pastelitos, patacones. Son comidas que están con mucha cantidad de sal, y el exceso de sodio en sangre produce elevación de las cifras tensionales. Igualmente por el calor, el zuliano le gusta mucho la bebida alcohólica, que es otro factor de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial. Entonces tenemos el clima y tenemos el tipo de comida que estamos usando actualmente. Ok, importante esos dos revés que evidentemente tenemos aquí en el Zulia, el clima, la alimentación, el sedentarismo, todas esas cosas, sin duda alguna nos lleva o nos conlleva a desarrollar la hipertensión arterial, correcto. Y si tenemos a nuestros padres hipertensos y diabéticos, ¿se suma eso? Si yo quisiera hablarte, Giuseppe, sobre los factores de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial. Por ejemplo, uno de esos factores de riesgo es la herencia. Cuando nuestros padres sufren de hipertensión arterial, su descendencia, aproximadamente el 50% de ellos, desarrollará hipertensión en cualquier momento de su vida. Entonces, si ambos son hipertensos, la probabilidad de desarrollar hipertensión es mucho mayor. Sin embargo, cuando es uno solo de ellos, prevalece el padre, sobre todo, a diferencia de la mujer. Es decir, cuando es el papá el que es el hipertenso, también el porcentaje de hipertenso en su generación es elevado. Otro de los factores de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial, Giuseppe, es la edad. La hipertensión es una enfermedad de adultos, no queriendo decir con eso que no se pueda presentar en niños y en adolescentes. Por supuesto que sí se puede presentar, pero es una enfermedad de adulto. Desde los 50, 55 años, vemos que nuestra población comienza a presentar hipertensión arterial. Otro de los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, tenemos el sexo. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero aquí se da un caso especial en nuestro país y en toda América, en América del Sur. Generalmente el hombre es poco dado a irse a chequear con el médico. Es por eso que hay un subregistro de casos de hipertensión en hombres. Por eso es que se dice que probablemente es mayor en la mujer que en hombres, pero la mujer es más dada a cuidarse, a chequearse, y por eso la estadística dice que la mujer, aun siendo más frecuente en su consulta, es el hombre quien sufre mayor caso de hipertensión arterial. Hay otros parámetros importantísimos, Giuseppe, sobre los factores de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial.
Estos son los factores ambientales, sociales y emocionales. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la hipertensión no tiene una causa común para decir tú vas a sufrir de hipertensión por esto. No, son factores de riesgo que desarrolla el paciente. Por ejemplo, el paciente que tiene una predisposición, una herencia a sufrir hipertensión arterial, por ejemplo, aquel paciente que se acostumbra a ingerir cantidades elevadas de sodio, de sal en sus comidas, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, sedentarismo y el estrés. Todos estos factores de riesgo muy importantes para que una persona con herencia paterna o materna para desarrollar hipertensión son muy importantes. Otro de los factores, Giuseppe, que creo que es prevalente es la obesidad. Vemos que muy frecuentemente un paciente ya en su edad adulta, obeso, las probabilidades de desarrollar hipertensión son muy elevadas. Es por eso que a la población se le incita, se le sugiere, se le recomienda bajar de peso y hacer actividad física regular. Oye, de verdad que estamos llenos de conocimiento hoy con este tema tan importante que nos atañe a todos, como lo es la hipertensión arterial, rompiendo esos mitos y bueno, entrando en las realidades, porque nos acabas de dar unos aportes importantes desde el punto de vista en cuanto entonces a la prevención, puesto que esos factores de riesgo, como lo es la obesidad, y tocaste un punto importante que he visto con mucha preocupación también, y pienso que tú, sin duda alguna, con esa experiencia y bueno, el zapato se lo llevamos a que nos lo arregle el zapatero. Así que todos aquellos pacientes que sufren de hipertensión arterial, que sufren algún problema cardiovascular, recuerden al cardiólogo como ese ente importante para que, bueno, le expongan su situación y evidentemente le resuelvan o le controlen esa enfermedad que evidentemente puede ser mortal para muchos. De tal manera que tocaste un punto importante como lo es la ansiedad, como lo es esas situaciones de tipo psicoemocionales que finalmente también tienen mucha repercusión en el desarrollo de la hipertensión arterial. Aquellos pacientes que han tenido pérdidas familiares, actualmente tenemos una estadística importante, ¿cierto?, en esos familiares que se nos han ido al exterior, otros por distintas causas, no vamos a tocar el porqué, pero todas esas familiares que se han ido por alguna razón, esos padres, esos hermanos, esos hijos que han quedado aquí en nuestro país, han tenido una situación psicoemocional bastante fuerte, y pacientes que ni siquiera han tenido o han presentado antecedentes familiares de hipertensión, ahora son hipertensos. ¿Por qué será? Mira, es importante ese punto que estás tocando, porque regularmente están llegando pacientes con esa sintomatología de la ansiedad, de la angustia, y generalmente es por eso, familiares fuera de su país, el no saber cómo les va, etc. Entonces eso ha repuntado en la aparición de hipertensión arterial en estos pacientes, pero es por el estrés, la angustia, el miedo a que sus familiares fuera de su país no les vaya bien y les vaya a pasar algo. Entonces esa ansiedad les ha producido elevación de sus cifras tensionales, y el repunte es bastante importante en este caso. Muchas gracias por esa aclaratoria, porque hemos visto también y hemos tenido muchos pacientes con ansiedad, estrés. Después nos dirás, Gilberto, cómo manejar ese estrés, esa ansiedad, controlar esa ansiedad, porque es importante tomar en cuenta los aspectos desde el punto de vista preventivo.